Vamos a hablar acerca del origen, formación y desarrollo del tubo cardíaco y digestivo. Mi grupo está conformado por Glenn Santos, Dani Cacedeño, Andrés Quesada, Antonio Encalada y la persona que les está hablando, Pablo Cárdenas. Origen del tubo cardíaco. El desarrollo del corazón comienza a partir del mesodermo en el día 18 o 19 después de la fertilización. Se desarrolla en un grupo de células en el extremo cefálico llamado campo cardiogénico, que como se puede observar en la imagen, se refiere a esta zona. Se forman las cuerdas cardiogénicas en respuesta a señales del endodermo subyacente. Después, estas a continuación se ensanchan y se ahuecan y se transforman en los tubos endocárdicos, que son estos dos de acá. Se puede observar la forma, los ensanchamientos. En el día 21, cuando ocurre el plegamiento lateral del embrión, se comienzan a aproximar los tubos endocárdicos y a fusionarse. Como se puede observar, los dos tubos que en la imagen anterior se encontraban separados, aquí ya se encuentran más juntos. Y aquí se puede observar los puntos de fusión. Esta fusión dará origen a lo que se conoce como el tubo endocárdico primitivo. En el día 22 ya tenemos el tubo endocárdico primitivo completo, es decir, ya se terminó de fusionar. En este mismo día de vida intrauterina ocurre por primera vez el bombeo de sangre en dirección caudal a rostral, es decir, desde abajo hacia arriba, como va indicando el movimiento de las flechas. Y también se forman 5 regiones del tubo cardíaco, que sería el tronco arterioso, que se refiere a esta parte, el bulbo cardíaco, que se refiere a esta parte, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. El seno venoso origina parte de la aurícula derecha, el seno coronario y además el NSA, o también llamado nodo sinoauricular. La aurícula primitiva origina parte de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. El ventrículo primitivo origina el ventrículo izquierdo. El bulbo cardíaco origina el ventrículo derecho. El tronco arterioso origina la aorta descendente y el tronco pulmonar. En el día 23 ocurre el plegamiento por causa del crecimiento mayor del bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo con una forma primero de U, como se puede observar aquí, y después se torna en forma de una S, como se puede observar acá. Ese movimiento termina en el día 28 y origina que las regiones se orienten cómo va a quedar en el futuro ser humano adulto. Bien, yo les daré a conocer lo que es la formación del tubo cardíaco. Bien, en un principio, la parte central del área cardiogénica se encuentra situado delante de la membrana bucofaringea y la placa neural. En el momento en el que se cierra el tubo neural y se forman las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece cranealmente con tanta rapidez que se llega a extender sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Conforme el embrión va creciendo e inclinándose hacia la parte cefalocaudal, también se pliega de forma lateral. Por ello, las regiones caudales del par de primordios cardíacos se fusionan, a excepción de los extremos más caudales. Al mismo tiempo, la curva en forma de herradura se expande para formar un futuro tracto de salida y las regiones ventriculares. Así, el corazón se convierte en un tubo de expansión continua que consta de un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. Este recibe drenaje venoso en su polo caudal y empieza a bombear sangre por el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. El tubo cardíaco en desarrollo cada vez sobresale más y más hasta poder penetrar en la cavidad pericárdica. Al inicio permanece unido al lado dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que es el mesocardio dorsal, que proviene del campo cardiogénico secundario. Aquí no se va a formar el mesocardio ventral. Este, al proseguir el desarrollo, desaparece en la sección media del mesocardio dorsal y entonces se crea el seno pericárdico
transverso que conecta a ambos lados de la cavidad pericárdica. Aquí el miocardio se engruesa y va a segregar una matriz extracelular que lo va a separar del endotelio. Las células mesoteliales de la superficie del tabique transverso forman el proepicardio y migran por encima del corazón para formar el epicardio. Bien, para concluir la formación del tubo cardíaco, vamos a tener las capas del tubo cardíaco. Tenemos el endocardio, que va a formar el revestimiento endotelial interno del corazón. El miocardio, que es el que constituye la pared muscular. Y el epicardio o pericardio visceral, que cubre la parte exterior del tubo. Esta capa es la responsable de la formación de las arterias coronarias. Continuando con el tema del tubo cardíaco, tenemos su desarrollo. El campo cardiogénico primario y secundario. Las células progenitoras migran del mesodermo esplácnico y forman una especie de herradura que es el campo cardíaco primario. Este formará parte del ventrículo izquierdo, del derecho y las aurículas. Existe un gradiente que es el ácido retinoico, que hace que las células en contacto, las células posteriores, formen una identidad auricular y las células anteriores una identidad ventricular. El ventrículo derecho y el tracto de salida se formará del campo cardíaco secundario. Estas células surgen a partir de precursores faríngeos. Procesos que conllevan a la formación del tubo cardíaco. El área cardiogénica está situada delante de la membrana bucofaringea y la placa neural. El sistema nervioso central crece cranealmente hasta extenderse sobre la región cardiogénica central. Esto hace que la membrana bucofaringea sea empujada hacia el frente, mientras que las cavidades cardíacas y pericárdica primero se dirigen a la región cervical. Cuando el embrión crece, la región central del par de los primordios cardíacos se fusionan, exceptuando su región caudal y cefálica. Aquí podemos ver que lo del medio es lo que se fusiona, mientras que lo más exterior no se junta. Fijación del tubo cardíaco en los extremos arterial y venoso. Esto permanece fijado en la porción dorsal de la cavidad pericárdica. Luego se crea el seno pericárdico transverso donde se unen los extremos de la cavidad pericárdica. Durante estos procesos el miocardio permite la formación de la gelatina cardiogénica. También tenemos el proepicardio que proviene de las células mesenquimatosas de la región caudal del mesodermo dorsal. Estas células proliferan y migran hacia la superficie del miocardio donde tomarán el nombre de epicardio. Lo que va a formar la vascularización coronaria del corazón. Aquí podemos ver, esto sería el tubo faríngeo, esta sería la notocorda, la capa interna sería el endocardio, la capa externa el miocardio, esta parte sería la gelatina que se va a constituir. Tubo digestivo. Origen. Va a empezar a los 14 días de gestación cuando el embrión tiene forma de disco embrionario y este va a estar formado por la cavidad amniótica, el amnios, la placa neural, el saco vitelino y el alantoides. Como producto del crecimiento cefalocaudal y del cierre de los pliegos de la pared lateral del cuerpo, una porción cada vez mayor de la capa germinal endodérmica se incorpora al cuerpo del embrión para formar el tubo intestinal. El tubo intestinal va a estar dividido en 3 regiones: intestino medio, intestino posterior e intestino anterior. Formación y desarrollo. El intestino anterior va a formar el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Esófago. Se desarrolla a partir de la 4ª semana junto con el divertículo respiratorio de la pared ventral del intestino anterior. Estos se encuentran unidos. Luego el tabique tráqueo-esofágico los separa formando una parte ventral, el primordio respiratorio, y la parte dorsal, el esófago, que al principio es corto, pero cuando los pulmones y el corazón descienden, este se alarga rápidamente.
Estómago. Aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior en la cuarta semana de desarrollo. Durante las semanas siguientes, este cambia su posición y tamaño, realizando una rotación alrededor de dos ejes. Longitudinalmente rota 90 grados, de modo que el lado izquierdo gira hacia la parte anterior y el lado derecho hacia atrás. Esta rotación se genera en sentido de las agujas del reloj. La pared posterior crece mucho más rápido que la porción anterior. Por esto se generan dos curvaturas, la curvatura mayor y la curvatura menor. Al proseguir el crecimiento, el estómago rota alrededor de un eje antero-posterior, de manera que la parte caudal o pilórica se desplaza hacia arriba y a la derecha, la porción cefálica o cardíaca hacia la izquierda y hacia abajo, y así se origina la posición final del estómago. El duodeno, formado por la parte terminal del intestino anterior y por la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, este toma un aspecto de asa en forma de C y rota hacia la derecha. Esto hace que se desplace hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, donde junto con la cabeza del páncreas se comprimen con la pared dorsal del cuerpo. El mesoduodeno dorsal se comprime con el peritoneo adyacente. El hígado y la vesícula biliar. El primordio hepático aparece a la mitad de la tercera semana como una prominencia en el extremo distal del intestino anterior. Este divertículo o yema hepática está formado por células en proliferación que penetran en el tabique transverso. A medida que aumenta de tamaño, se divide en dos partes, como se puede observar en la imagen. La parte más grande y craneal formará el primordio del hígado y la parte más pequeña y caudal se convertirá en la vesícula biliar. Después, el hígado crece rápidamente y entre la quinta y décima semana ocupa gran parte de la cavidad abdominal. En la décima semana, el peso del hígado representa el 10% del peso total de todo el cuerpo. Esto se debe a su función hematopoyética, es decir, es el encargado de producir glóbulos blancos y rojos. Páncreas. Está formado por dos yemas que se originan del endodermo del duodeno, una dorsal que se encuentra en el mesenterio dorsal y otra ventral que se encuentra dentro del conducto colédoco. Cuando el duodeno rota, la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte posterior y se sitúa por debajo de la yema dorsal. Luego, entre la quinta y décima semana, estas se fusionan. La yema ventral formará la cabeza del páncreas y el proceso sinforme, y la yema dorsal formará el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. El intestino medio. En el embrión de semana se encuentra suspendido de la pared abdominal dorsal y se comunica con el conducto umbilical. Y está dividido en dos partes, una cefálica que formará parte distal del duodeno, el yeyuno y parte superior del ilion, y otra parte caudal, que formará la parte inferior del ilion, el ciego, el apéndice, y el colon ascendente y el colon transverso, 2/3 de este. El intestino medio se caracteriza por su rápido alargamiento del intestino y su mesenterio, lo que forma el asa intestinal primaria en forma de U. Luego, el propio crecimiento y expansión del hígado hace que la cavidad abdominal se vuelva más pequeña para contener todas las asas intestinales. Entonces, estas van a entrar en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical en la sexta semana, lo que se va a conocer como hernia umbilical fisiológica. Mientras se mantiene en el cordón umbilical, el asa intestinal rota 90 grados en el sentido contrario del reloj y alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. De esta manera, la rama craneal queda situada en la parte derecha y la rama caudal a la izquierda. Durante la rotación, el asa craneal experimenta un alargamiento y enrollamiento, dando origen al yeyuno y al ilion. Durante la décima semana, las asas intestinales hernidas empiezan a volver a la cavidad abdominal. La porción proximal del yeyuno es la primera en volver y se sitúa al lado izquierdo. Anteriormente, en la sexta semana, aparece la yema cecal como una dilatación pequeña de la rama caudal. El extremo distal de esta formará el apéndice que se sitúa en la fosa ilíaca derecha, como podemos apreciar en la imagen. El intestino posterior. Sus derivados son 1/3 del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. La porción terminal entra en la cloaca y forma el conducto anorrectal. El alantoides entra en la parte anterior y origina el seno urogenital. La cloaca
Es una cavidad revestida por endodermo que está en contacto con el ectodermo. El límite entre el endodermo y el ectodermo forma la membrana cloacal. El alantoides y el intestino posterior están separados por el tabique urorectal. Como podemos apreciar en la imagen, ahí se encuentra el tabique urorectal. A medida que el embrión crece, la punta del tabique urorectal se ubica cerca de la membrana cloacal. En la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y crea la abertura anal del intestino posterior, una abertura ventral para el seno urogenital. Entre estas dos aberturas, la punta del tabique urorectal forma el cuerpo perineal. Muchas gracias por su atención.